Bienvenidos a la clase de Escuela Dominical para Adultos. Les saluda el pastor Alfonso Gaitán, director nacional de Escuela Dominical de las Asambleas de Dios en Guatemala. En esta oportunidad, el equipo de Escuela Dominical hace una presentación de trajes típicos de nuestro país por la culminación del mes patrio, el 199 aniversario de independencia, Guatemala, país de la eterna primavera. Por lo tanto, esté pendiente de las clases para las diferentes edades. Que Dios me los bendiga. La clase de escuela dominical para el día de hoy es Un reino unido se divide. Una vez más, un reino unido se divide. La verdad central. Las personas piadosas buscan al Señor en lugar del consejo de malos. El versículo clave: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Salmo capítulo 1, versículo 1. La lectura en clase está ahí en presentación y en los diferentes documentos para que unidos puedan darle lectura a la palabra de nuestro Dios. En la introducción, en 1948, en un discurso ante la Cámara de los Comunes, Winston Churchill declaró: aquellos que no aprenden de la historia están condenados a repetirla. Por eso es necesario conocer la historia descrita en el Antiguo Testamento acerca de Dios y su trato con la humanidad, y especialmente con su pueblo elegido, Israel. El día de hoy aprenderemos lo que Dios espera de nosotros al observar lo bueno y lo malo de esta historia. Eso es lo que me agrada de la palabra del Señor. No esconde los errores de los personajes de la historia, tampoco esconde lo bueno. Por lo tanto, lo bueno es para que usted y yo podamos hacer lo que es correcto y agradable delante de Dios, y lo malo para evitar cometer esos grandes errores en nuestra relación, en nuestra comunión como hijos de Dios. En la primera parte de esta lección vamos a ver el mal consejo divide el reino. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 1 al 20. En este pasaje aparece el nombre de dos personajes importantes: Roboam, el rey de Israel que heredó el trono de su padre Salomón, y también veremos a Jeroboam, que representaba a las demás tribus de Israel. Jeroboam es el que pide a Roboam disminuir las cargas que Salomón les había impuesto. En el capítulo 12 de Primera de Reyes, versículo 1 al 5, Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, y enviaron a llamarle, vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre, y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Esta fue la respuesta del rey Roboam a Jeroboam y a todo el pueblo de Israel cuando ellos pidieron disminuir las cargas que Salomón les había impuesto. Roboam pide consejo ante esta petición, y el consejo era muy crucial, muy importante. Roboam pide consejo a los ancianos, pero también pide el consejo de los jóvenes. Los ancianos, por su trayectoria, por
observar cómo fue la vida en el tiempo del rey Salomón, los ancianos aconsejan a Roboam de la siguiente manera, el versículo 6. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me habla diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Así que Roboam, al pedir consejo, los ancianos aconsejaron tratar bien a las tribus del norte. Los jóvenes, todo lo contrario, aconsejaron que fuera más cruel que su padre. Roboam, cuando rechaza el consejo de los ancianos y elige el consejo de los jóvenes, eso causó, según versículos 16 al 20, la división del reino de Israel. Roboam, con esta decisión, ante el consejo de los jóvenes y rechazar el consejo de los ancianos, pierde la mayor parte de su reino. Las tribus de Israel se apartan de la casa de David y dice la Biblia, hasta hoy. El reino del norte, o Israel, quedaron 10 tribus con su capital Samaria. El reino del sur, o Judá, quedaron 2 tribus, Judá y Benjamín, con su capital Jerusalén. Ante esa decisión desacertada, el reino se dividió. Entonces, el reino de Israel, o el reino del norte, con su capital Samaria, elige a su rey Jeroboam, versículo 20 de este capítulo. La aplicación en esta parte: hay que ser sensibles a las preocupaciones de los demás. Hay que ser sensibles ante las situaciones que los demás están viviendo y buscar el consejo sabio para que podamos tomar buenas decisiones. No como Roboam, que no tomó el consejo sabio, desechó el consejo sabio. Y ahí está la decisión que trajo consecuencias muy graves. Así que siga el consejo sabio para tomar muy buenas decisiones. La segunda parte de esta lección, lealtades divididas, Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 1 al 17, capítulo 22, versículo 1 al 20, capítulo 23, versículo 3 al 5 y versículo 25. En esta segunda parte son 2 personajes importantes. Está el rey Manasés, rey de Judá, y también está Josías, rey de Judá. Manasés lleva a Judá lejos de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 1 al 17. En su versículo 1 y 2 nos dice que el rey Manasés, rey de Judá, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Él hizo muchos hechos abominables. Leamos el versículo 3 al 9. La palabra del Señor dice así: porque volvió
a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén, y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Ahí, en el versículo 3 al 9, vemos todos los hechos abominables de Manasés, que es larga la lista. El Señor le habla por medio de los profetas que traerá el mal sobre Jerusalén debido a esos hechos abominables, debido a que él estaba haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Él fue un gran asesino porque mató a los profetas que profetizaban contra él, dice el versículo 16 y 17. Ese es lo malo de las personas, el no solucionar su problema, sino a atacar a aquel que es enviado de Dios para hacerle ver la condición pecaminosa que se encuentra delante de Dios. Lamentablemente, muchas personas, en vez de atacar su problema, atacan a aquel que lleva el mensaje de Dios para que haga lo correcto delante de nuestro Padre Celestial. El segundo personaje de esta segunda parte, Josías. El rey Josías, también rey de Judá, lleva a Judá de regreso a Dios, según Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1 al 20. En el versículo 1 al 7 nos dice que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová y se prepara para arreglar el templo, para que nuevamente vuelva la adoración genuina a nuestro Padre Celestial. Él, todo lo contrario de Manasés, ahora Josías lleva al pueblo de Judá de regreso a Dios. Él lee el libro de la ley. Ese libro de la ley fue encontrado en el templo. Y cuando lo encuentra, él dice, hemos encontrado el libro de la ley. Y él pide que se lea ese libro. Y al oír todo lo que Dios decía a través de su palabra, él rasgó sus vestidos. Porque se dio cuenta que lo que estaba practicando el pueblo de Israel era todo lo contrario a lo que Dios había ordenado en su palabra. Y eso trajo tristeza, luto, dolor delante de Dios, como el pueblo estaba en abierta desobediencia delante de su Dios. Él pide preguntar por él ante la situación que estaba viviendo el pueblo y la confrontación hacia la palabra del Señor. Él entonces estaba preocupado y pregunta a Jehová, ¿qué va a pasar con él? Y el Señor le contesta y le dice que él va a destruir, que Dios va a destruir a Judá, aquel lugar que era el centro de adoración, el centro de atracción, una ciudad que anhelaba a la gente estar ahí, ahora sería destruida por la mano de Dios a causa de la desobediencia. Y en eso nos damos cuenta lo siguiente: Dios nunca premia la desobediencia. Lo que Dios va a premiar es que seamos obedientes delante de Dios. Le responde entonces que iba a destruir Judá a causa de su desobediencia y que sus ojos no verían este mal. Capítulo 22, versículo 12 al 20.
Josías, al llevar de regreso a Dios, él y el pueblo hicieron un compromiso público de obedecer la palabra de nuestro Dios. En Segunda de Reyes capítulo 23, versículo 3 nos dice: y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Josías y el pueblo hicieron un compromiso público de obedecer la palabra de Dios. Además de eso, él removió los objetos y las personas pecaminosas. Versículo 4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardias de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodíaco, y a todo el ejército de los cielos. Ahí vemos que él ordenó que se removieran todos los objetos y las personas pecaminosas. Él fue uno de los reyes más notables de Judá por todo lo que hizo. En la aplicación de esta segunda parte, hay que saber que un avivamiento duradero se basa en un compromiso interno con Dios y no solo un cambio externo de piedad en nosotros. No es asunto de un cristianismo de apariencia, es un cristianismo de compromiso, de vivir exclusivamente para Dios, y entonces tendremos como resultado un avivamiento duradero. La tercera parte de esta lección, caída de Israel y Judá, y es que tanto la tribu, el reino del norte, Israel, y el reino de Judá cayeron, porque las dos naciones o los dos reinos fueron castigados por su desobediencia. Y una vez más reitero, Dios nunca va a premiar la desobediencia. Lo que Dios va a premiar es la obediencia delante de ti. Israel, las 10 tribus del norte, fueron castigados por su desobediencia. En el versículo 1 y 2 aparece un personaje importante, el rey Oseas. El rey Oseas hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Él pagaba tributo al rey de Siria, quien además descubrió más adelante la conspiración que el mismo Oseas quería hacer en contra del rey de Siria. Eso lo encontramos en 2 de Reyes capítulo 17, versículo 1 al 25. El reino de Israel cae en mano de los sirios por las siguientes razones. Versículo 7. Ignoraron al Dios que los libertó. Además, la otra razón, se volvieron como las naciones impías. Usted puede leerlo en el versículo 8. En el versículo 9 al 12 nos dice que practicaron idolatría abierta y secretamente. Es que una cosa es la idolatría abierta, es la que se ve directamente, pero la secreta es la que no se ve. Pero lamentablemente este pueblo practicó idolatría abierta y secretamente. Y muchas veces eso sucede con la gente y más con el pueblo de Dios, muchas veces. La otra razón por qué Israel cae en manos de los sirios es porque rechazaron las repetidas advertencias de Dios. Repetidamente Dios les estaba advirtiendo que dejaran de desobedecer y comenzaran a obedecer a Dios. Y ellos rechazaron repetidamente a estas advertencias de Dios. Dios nos advierte a nosotros, pero qué lamentable es que cuando Dios está hablando y hablando una vez y una vez y una vez y una vez, también la gente rechaza las advertencias de nuestro Dios. Se olvidaron de Dios y se volvieron a los ídolos.
Ya, dejaron aparte al Dios verdadero y la adoración al Dios verdadero y se volvieron a adorar a los ídolos, a confiar en los ídolos en vez de confiar en el Señor. Los babilónicos, que fueron conquistados también por Siria, no solamente el pueblo de Israel, sino también los babilónicos, Siria logró conquistarlos y los babilónicos fueron traídos al reino del norte, o Israel, con su capital Samaria, y ellos se comportaron de una manera irrespetuosa delante de Dios. ¿Qué hizo el Señor con ellos? Según el versículo 24 y 25 de Segunda de Reyes, capítulo 17, el Señor envió leones a los babilónicos que vivían en Samaria por ser irrespetuosos. Fueron destruidos por estos leones. También Judá es castigada por su desobediencia. Lo encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 11 al 21. Y ahí encontramos el otro personaje de esta historia, el rey Sedequías. ¿Qué hizo el rey Sedequías? Hizo lo malo ante Dios. No se humilló ante el mensaje que Jeremías le llevaba para que dejara de su desobediencia y no se rebelara contra Dios. Pero además, no se humilló ante este mensaje de Jeremías. Y otra cosa más, se rebeló contra el rey Nabucodonosor, versículo 11 al 13 de este capítulo. El sacerdocio principal y el pueblo, en vez de humillarse y dejar de practicar lo malo, más bien aumentaron la iniquidad. Usted lo puede encontrar en el versículo 14. El pueblo rechazó el mensaje y los mensajeros de Dios. Porque Dios siempre habla, Dios siempre advierte, Dios siempre amonesta enviando hombres de Dios para dar el mensaje, pero este pueblo rechazó el mensaje y a los mensajeros de Dios. Dos cosas, rechazó el mensaje y rechazó a las personas. Muchas veces hay gente que se incomoda al oír la palabra de Dios y no quiere reconocer su desobediencia, rechaza el mensaje y muchas veces rechaza a los siervos de Dios que predican el mensaje. Eso lo encuentra en el versículo 15 al 17. ¿Qué pasó con Jerusalén? Es despojada y entregada a la destrucción. Un lugar en lo cual anhelaban estar muchas personas, y ahora es destruida, es despojada y entregada totalmente a la destrucción. Lo puede encontrar en el versículo 18 al 19. El Señor ordenó o determinó 70 años de cautiverio en manos de Babilonia, versículos 18 al 20. El Señor disciplinando a su pueblo para que aprendiera. Una disciplina larga, 70 años. Cuidado con la disciplina de Dios. Mejor es preferible ser disciplinado por el hombre y no por Dios, porque muchas veces el castigo es fuerte a causa de nuestra desobediencia. La aplicación en esta tercera parte de esta lección, hay que eliminar toda actitud o acción particular que afecte nuestra relación con Dios. Evaluemos nuestra vida, examinemos nuestra vida. ¿Qué es lo que puede afectar nuestra relación con Dios? Y pidámosle al Señor que nos perdone y que nos ayude a eliminar toda actitud o acción particular. Permitir que el Espíritu Santo nos aparte del pecado. Y cuando el Espíritu Santo nos aparte del pecado, podamos servir a Dios de una manera fiel, al Dios Todopoderoso. Discipulado y ministerio en acción. No hay ninguna diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque nosotros vemos que en el Antiguo Testamento se nos presenta a un Dios lleno de juicio y en el Nuevo Testamento a un Dios lleno de gracia que perdona todo, que no es tan severo como el Dios del Antiguo Testamento, pero no hay ninguna diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. El pueblo de Israel, que Dios libertó de Egipto, se caracterizó por su desobediencia
infidelidad y falta de unidad. Que el pueblo no se caracterice, que el pueblo que fue libertado por la sangre de Cristo no se caracterice por su desobediencia, infidelidad y falta de unidad. Todo lo contrario, caractericémonos por ser obedientes, ser fieles a Dios y estar unidos más que nunca, mayormente en este tiempo tan difícil que estamos viviendo. Nos tenemos que unir más que nunca, ser fieles y obedientes a Dios. Dios es lento para la ira y abunda en gracia, pero finalmente el pecado tiene que ser castigado. Jesús tomó nuestro castigo. Hay que aceptarlo por fe y andar con Él para beneficiarnos de su sacrificio. Seamos piadosos y ayudemos a otros en su andar con Dios. Comparta el Evangelio con alguien y pase más tiempo hablando con Dios y escuche la voz de Dios. En este tiempo, hermano, pasemos más tiempo hablando con Dios y sea sensible a escuchar la voz de nuestro Dios. Finalizo esta lección con esta frase: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Que esta lección sea de bendición para su vida es nuestro deseo, es nuestro anhelo. Padre Celestial, oro delante de ti, mi Señor amado, para que podamos nosotros atesorar la historia del pueblo que tú has elegido y cómo tú trataste para no repetir esos errores, sino que comenzar una vida de obediencia delante de ti, entendiendo que tú nunca premias la desobediencia, lo que tú premias es la obediencia de tu pueblo. Perdónanos por nuestras acciones equivocadas delante de ti. Lávanos con tu sangre preciosa y que siempre nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida de Dios. Los discípulos venían contentos porque los demonios se sujetaban y el Señor les dijo: no estén contentos solamente por eso, sino que estén contentos porque vuestros nombres están escritos en el libro de nuestro Dios. Fortalece a tu pueblo ante estas situaciones que están pasando y ante lo que ellos están viviendo. Manifiesta tu poder y suple toda necesidad. Por favor, mi Dios, pero sobre todo te pido que la presencia de tu Santo Espíritu nunca falte. Y aquellos que vienen aceptando, reconciliando con usted, mi Señor, perdona sus pecados, lávanos con tu sangre preciosa, inscribe su nombre en el libro de la vida de Dios y séllalos con tu Santo Espíritu, porque ahora te pertenecen, y ayúdales para que ellos sean fieles hasta el final de su vida cristiana. Se lo pido, mi Dios amado, en el nombre de Jesús y con la bendición del Espíritu Santo. Amén y amén. Tu palabra es como dulce miel para mis labios. Es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en soledad